Hablar con el Gabriel Cartiñal, doctor, ¿no? Sí, Licenciado, licenciado, ¿ves? No es lo mismo. Perdón, no es lo mismo. perdón, yo No, iba a doctor decir todo algo. aquel que hizo un doctorado. De hecho, los médicos, los abogados, no son doctores, son licenciados en ciencias jurídicas. ¿Y ahora me lo venís a decir? Todo aquel que hizo un doctorado recién es doctor. Ah. El que no hizo un doctorado, aunque sea médico, no es doctor. Se acostumbra por usos y ¿Y usted, costumbres. doctor? Nos pueden llamar doctor, Eso. pero uno no puede decirse yo soy doctor. Claro. Es un modo de y ahora nos venimos a enterar de tratarse esto. socialmente. Me están Entonces yo no puedo decir más, yo voy al doctor. No, Es como voy un al licenciado. Es una forma de tratamiento, como decir tratar. señor, Porque es un señorita. título. Doctorado es un título. Bueno, escuchame una cosa, flaco. Dale, todavía está mejor. Bueno, no, vamos a hablar de un tema serio que tiene Sí. que ver con, ustedes habrán leído las noticias, el suicidio de un jugador de fútbol, Santiago El Morro García, jugador de Godoy Cruz. Si bien no vamos a hablar de él específicamente porque no tenemos tanta información, pero sí queremos hablar de la depresión, ¿no? Que mucha gente sufre, a veces se esconde, a veces avergüenza, a veces dice que está deprimido, a veces no se lo escucha y terminan en estos hechos tan feos como el Usarlo suicidio. como un disparador. Claro, Sí, exactamente. igual un error muy común es creer que toda persona que se suicidó, que se quitó la vida, Sí. es una persona que necesariamente estaba deprimida. No ¿Por es qué? A ver, cierto. ¿por qué? Las razones que pueden llegar a una persona a quitarse la vida son fundamentalmente 13, ¿no es cierto? Una de ellas es la depresión. Pero antes de hablar del tema de quitarse la vida, del suicidio, hay que aclarar una cosa. Digo, hay muchos medios que no lo saben esto. Por ley está prohibido hablar de método de suicidio. Es decir, está prohibido por ley informar cómo una persona se quita la vida, para evitar la imitación. Exactamente. ¿Bien? Digo, porque puede pasar que en estos días... Es como dar ideas. Exactamente, en estos días probablemente por el fallecimiento de este muchacho, esta noticia va a circular en un montón de medios de comunicación. Para el que no lo sepa, el noticiero, el que sea que no lo sepa, que sepa que no puede decir cómo lo hizo. Está buenísimo decirlo, aunque sea una obviedad, pero que Claro. probablemente no todos claro. lo O sea, sepan. se quitó la vida, no No, importa. no importa importa- cómo, no no importa importa cómo. cómo. Bien, ahora, expliquemos cómo una persona... Cuando una persona se quita la vida, las razones por las cuales esa persona en particular se quitó la vida van a quedar en el misterio para siempre, porque no tenemos forma de chequearlo precisamente porque no está viva para preguntarlo. Sí. Pero sí podemos chequearlo cuando alguna persona intenta quitarse la vida y no lo logra, digamos. Después sí podemos entrevistarlo, podemos verlo y podemos ver cuáles son las causas que llevaron a esa persona a esa decisión. ¿Bien? Y las causas son 13. 13 causas que pueden llevar a una persona a intentar o de hecho a quitarse la vida. Perdón, ¿en qué te basás? Me imagino la respuesta, pero te lo quiero preguntar en estas 13. ¿De dónde salen? Del estudio Ok. de personas que Por eso no. han intentado quitarse la vida. Perfecto. Y se ha podido evaluar cuál ha sido No la es una causa. teoría tuya, no es que decís, yo creo que son 13. Es una recopilación, Perfecto. de causas. Bien, Perfecto. no la primera por importancia, simplemente porque está en primer lugar, es la que se llama por accidente. ¿Qué significa esto? Una persona, por determinadas circunstancias, quiere pedir ayuda, no se quiere quitar la vida. Entonces sale a la cornisa de la ventana como forma inadecuada de pedir ayuda, se resbala y se cae y se mata. El certificado de función de esa persona es decir suicidio. Y en realidad esa persona no quería suicidarse. Solo quería pedir ayuda de una manera inadecuada. Perfecto. ¿Bien? La segunda causa es porque algunas personas creen... No es que se quieren quitar la vida, lo que quieren es dejar de sufrir. Y creen, equivocadamente, que la única manera de dejar de sufrir es quitándose la vida. ¿Bien? No es que tienen algo, no es que quieren dejar de vivir, quieren dejar de sufrir y entienden la vida y el sufrimiento como algo inequívoco. Entonces se quitan la vida como forma de dejar de sufrir. ¿Bien? Esto le pasa a los enfermos terminales, a veces que quieren morir para dejar de sufrir. Pero, Eso no como un suicidio, sino como diciendo, tengo una enfermedad terminal que no tiene vuelta atrás. Parece, pero esa es otra. Cuando hablo de dejar de sufrir, me refiero al sufrimiento emocional. Claro. Personas que están sufriendo Angustiadas, algo emocionalmente y dicen- entienden que la única solución es dejar de existir. Claro. Bien. La tercera es y acá hay que hacer aclaración. Vos lo nombraste, Julián, el tema de la depresión. Bien. Queríamos saber qué es exactamente. Bien, la depresión es una enfermedad, el trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo menor, es decir, es una enfermedad. Bien, pero cuidado, porque no quiero que la gente se asuste en sus casas y crea que toda persona depresiva necesariamente va a intentar quitarse la vida, esto no es así. Bien, pero cuando la depresión concursa con desesperanza, se vuelve preocupante, porque ahí aparece la melancolía. Entonces ahí aparece la segunda, que es... me quito la vida como forma de dejar de sufrir esta depresión.
¿Se entiende? Sí. Es decir, se vuelve preocupante cuando la depresión va acompañada de la desesperanza, en el caso del paciente. El paciente está deprimido, la desesperanza es la certeza de creer que lo que me está pasando nunca me va a dejar de pasar. Entonces creo, equivocadamente, que tengo una depresión, que estoy deprimido y nunca voy a dejar de estar deprimido. Entonces cuando aparece esa sensación de falta de esperanza en la solución, Sí. se vuelve peligrosa para quitarse la vida. ¿Bien? La cuarta es de tener un mal mayor. A veces, ¿no es cierto?, personas se quitan la vida como forma, ¿no es cierto?, de evitar, ¿no es cierto?, un mal peor. Por ejemplo, ¿no es cierto?, vamos a poner un ejemplo. Propio de otros. Exactamente. Propio de otro. Bien. Cuando decimos propio de otro, estamos hablando, por ejemplo, del caso de Robin Williams, ¿no es cierto? Que este es lo que vos decías hace un rato, que se le venía una enfermedad muy dolorosa, y él quería evitar eso. Bien. El caso de Favaloro. Favaloro, y lo dice en la carta, Favaloro se quita la vida como para evitar que toda su obra, ¿no es cierto?, se perdiera. ¿Bien? Sí. Entonces, él no se quita la vida porque no quiere vivir. Él se quita la vida para evitar algo. ¿Bien? Bien. Luego, matar a alguien. A veces, algunas personas se quitan la vida y en el proceso de quitarse la vida lo que quieren es dañar a otra persona. Y creen que quitándose la vida dañan. Haciéndolo sufrir. Exactamente. Claro, por la pérdida. Como yo no puedo hacerlo sufrir, a mí me pasó, ¿no es cierto?, hace unos años de internar a un paciente que tenía un padre que había abusado de ella. ¿Bien? Pero que el padre se expresaba como afectuoso, al margen de que había abusado de ella. Sí, sí. Entonces ella intenta quitarse la vida como manera de lastimarlo a él. Pensando que si ella perdía la vida, él iba a sufrir. Es muy de las parejas que uno lo escucha, ¿no? También pasa Claro. en Si los me dejás, rompimientos. sí. Me quito la vida para que ella sufra, o él, depende de quién lo sienta haga. culpable. Sí, sí, Exacta, muy bien, se sienta No culpable. tengo bien. algunos años de terapia, te digo. Sí. Salvar a alguien. A veces las personas intentan quitarse la vida, es lo opuesto a matar a alguien, salvar a alguien. También me pasó con un paciente que lo que quería era demostrarle a su madre, ¿no es cierto?, todo lo que su madre había hecho, y en ese proceso él trató de quitarse la vida. En la idea de que la madre recapacitara, ¿no es cierto?, hiciera un tratamiento y se salvara. No puede salvar al que no quiere ser salvado. Pero la intención era esa. Qué ¿Se loco. entiende? Bien. Ese es el más raro hasta Sí, ahora. sí, no, Bueno, me costaba, mientras lo explicabas, Sí, digo, a ver, pero qué ¿cómo? retorcido. Entiendo que es así, Sí. pero digo, qué Sí, vuelta de tuerca. ese es raro. Sí. Escapar es una vía de escape, ¿no es cierto? Por eso muchas personas, por ejemplo, cuando no digo que sea el único caso, pongo ejemplo Sí, nada sí, más sí, obvio. para graficar el concepto. Personas que son de repente encarceladas por delitos, por ejemplo, delitos que son aberrantes para la sociedad, generalmente se los controla mucho. Porque es muy probable que se que- suicide. El caso de Epstein, sí, Epstein, algo Estados así. Unidos. Sí. Él quería escapar a la condena social y la condena que le quedaban los años. Sí. El suicidio es una forma de escape, de no hacerse cargo. ¿Bien? Luego, mandato familiar. Todos tenemos mandatos familiares. La pregunta Obvio. es, ¿qué mandato tenemos? Sí. Bien. Y a veces el mandato es tan fuerte. Mira, te voy a contar una anécdota. Yo tengo un paciente que tuvo un compañero de la facultad, yo no lo conocí, un compañero de la facultad que a los 27 años se disparó con la misma arma que 20 años atrás, 30 años atrás, su padre se había disparado. Ah. Y la misma arma que su abuelo El se había abuelo. disparado. Ah, miércoles. En Está una bien. familia suicida, para ser parte de la familia, el mandato te obliga a que te mates. Y a veces el mandato es tan fuerte No que lo hasta puedes evitar. siempre se Sí, puede sí, evitar, pero pero a que veces no. es tan fuerte que te terminas cumpliendo el mandato. ¿Bien? Imitación. Sí. Eso ocurre mucho, ¿no es cierto? Suele haber, de repente, una ola de suicidios y parece que hubiera una imitación. De hecho, se da mucho en las poblaciones Más pequeñas. chica, y en los mismos lugares. pasa. Exactamente. En un pueblo, de repente, una chica adolescente se quitó la vida y empezás a ver que hay 3, 4, 5, 8 que lo hacen. Y lo hacen por imitación. Bien. La otra, por inducción. Esta es una de las más raras, porque es muy raro comprobarlo. Sí. La inducción al suicidio. Es una persona induce a otra a que la otra cometa suicidio. Por ejemplo, Sí. hace muchos años, un paciente, una paciente que estaba en una relación tóxica, violenta con el marido continuamente le decía, no sé para qué viví, le tiraba. Y un día, en una mujer muy acting,
y diciéndole que tenía que estar cuidada, Sí. él, después de una escena, le deja 30 blister, ¿no es cierto?, de Alplax y se va al supermercado. Cuando volvió ella ya se los había tomado. Él había inducido el suicidio de ella. Es decir, que no pasó nada, le hicieron un lavado de estómago y gracias a Dios, hoy por hoy, esa relación terminó y la situación está bien, en la vida de ella feliz. ¿Bien? Por religión, tenemos los suicidios, el hombre que se prende una inmola bomba y porque- se inmola. Se inmola. La religión dice que tenés que hacerlo por un bien mayor y que vas a ir a otro mundo. Sí. Muy atípico en la sociedad occidental, pero existe, es una Obvio. posibilidad. La otra, decisión filosófica. Es decir, una persona no tiene nada de esto, ¿no es cierto?, pero toma la decisión consciente y sana. Ahora te voy a explicar por qué consciente y sana de quitarse la vida. ¿Cómo es posible? Hace 2 años hubo un científico sueco, ¿no es cierto?, de 105 años, que se despidió de su familia, se tomó un avión, se fue a Holanda a hacerse una eutanasia. Porque él decía que ya está, ya tenía 105 años y que él quería decidir en qué momento se iba. No estaba deprimido, no quería matar a No, nadie. sentía que había simplemente cumplido su ciclo. Que había Ya cumplido fue. su ciclo a los 105 años y tomó una decisión consciente, filosófica, de terminar con su vida. Y la última, que es la más común, se llama mezcla. ¿Por qué? Porque generalmente las causas para que alguien se quite la vida no es una mezcla de varias. Tenés una depresión con querer matar a alguien o con querer escapar Sí, y sí, mandato es un poco de familiar. cada uno. Es un grupo de 3 o 4 que llegan a que la persona cometa el intento suicida O sea, o que lo que es termine. difícil para la persona que está al lado poder ayudar si hay una mezcla. Es muy difícil. Igual es difícil porque son 13. Es muy las que están difícil ahí. detectarlo para el que no está entrenado, digamos, por un Claro. psiquiatra, por un psicólogo. Es muy difícil. Y lo que suele cursar muchas veces con las personas que quedan es la culpa de decir por qué no me di cuenta, por qué no lo vi. No te diste cuenta, no lo viste porque no estás preparado para verlo. Porque no siempre dan señales. Porque para llegar al acto suicida hay diferentes criterios. Está lo que se llama la ideación suicida, es decir, la persona piensa. La planificación. Claro. No, eso viene después. Ah. Primero la ideación. Ok. Yo pienso en quitarme la vida. Lo segundo es lo que vos decís, Julián, la planificación. Claro. Planifico cómo, Claro. ¿no es cierto? Luego viene el ensayo y luego viene la ejecución. ¿Bien? Bien. Pero esos criterios, que son criterios clínicos, criterios psiquiátricos, el tío, la mamá, el Sí, hermano, el común no amigo, sabe, no se da tiene por qué cuenta. saberlo. Va a comprar un arma a una ¿Qué persona. se hace A ver, cuando vamos a hacer alguien, preguntas. porque en este caso la investigación indica que había unos mensajes por celular a una persona allegada que tenía una relación con él y le había dicho que había comprado un arma, manifestó cierta Bueno, si él la manifestó intención. haber comprado, significa que hubo una planificación. No es que un día estaba triste y hizo lo que hizo en el momento, sino que Lo estaba planificando. Hay una planificación y hay una ejecución. Digo, bueno, como uno ayuda, ¿no? a esos son, alguien. en general, lo que pasa es que probablemente este hombre no lo vio un profesional, pero eso es un criterio de internación. Yo No, interno pará, con a un veces no paciente le así, crees. lo A veces interno. no le crees, ¿no? Esta Compré un arma. persona No, ¿qué estaba- vas a comprar un arma? Te lo juro, no te No creo. le importa, el solo decirlo, el solo planificarlo es criterio de internación. Pensemos que era un joven de 30 años, bueno, un ídolo de su equipo, pero que había quedado fuera del equipo, había estado aislado también por COVID, ya lo había superado, pero ahora estaba solo, aislado y en conflicto con el club, lejos de su país, porque es de Uruguay, lejos de su hija y de su familia, como que se conjugaron un montón de bueno, esos en el caso de este factores. pobre muchacho, nunca vamos a tener la certeza de qué fue ¿Qué lo que fue? pasó. Que de Claro. todo. Porque no tenemos forma de chequearlo. No tenemos Hay otra, que no está acá, que me olvidé de ponerla, que es el brote psicótico. Una persona puede suicidarse en el concurso, un brote psicótico. Escucha voces que lo impelen a suicidarse. En una alucinación auditiva, una alucinación visual. Que en toda esa mezcla termina Claro, un brote psicótico. También puede haber un brote psicótico. Gabriel, Doc? a menudo concurre la depresión con el contrario de la depresión. Y estamos hablando de un bipolar, una persona que tiene bipolaridad. Sí. ¿Es tan peligroso la depresión como el momento en el que estás arriba? Sí, la bipolaridad cursa con depresión más manía. Y la gente suele creer que la manía es una persona contenta, una persona alegre. Ya está saltando. curado. No. No, es lo que se dice. La manía tiene que ver con euforia, no con alegría. Entonces, la manía también se puede expresar con ira. Una persona, ¿no es cierto?, en el pico maníaco,
tal vez no está contento, está furioso. Y en ese proceso de estar furioso, puede pegarse un tiro. O tirarse bajo el tren, o digamos. algo. Ayer estábamos hablando de otro tema, pero traía a colación la importancia de tener un cable a tierra. Un momento donde uno se descarga o busca el placer o busca la calma. ¿Podemos ayudar a una persona que está deprimida o que está en el estado maníaco con un cable a tierra, incentivándolo a que pueda estar mejor? Mira, si una persona tiene un trastorno bipolar, esa persona tiene una enfermedad y lo que necesita es tratamiento. Sí, no. Tratamiento Está medicada. psicológico y psicofarmacológico. Claro, no un placebo, es decir, tomate un helado que a vos te pone contento. Claro, puede ayudar. No es un placebo, es parte del tratamiento. Pero un helado no cura la bipolaridad, ¿no es Ahora, cierto? Un cable a tierra no lo cura porque estaba, ya en el ejemplo que vos me pusiste, estamos hablando de una enfermedad, no estamos hablando de una persona que está pasando un mal momento. La bipolaridad es un trastorno, ¿no es cierto?, que debe tratarse psicofarmacológicamente y terapéuticamente. En el caso de los deportistas de tanta exigencia, ¿tienen un control psicológico, psiquiátrico? Porque obviamente el conflicto con el club tiene que ver a con ver, que si él lo no hubiera tenía... tenido, tal vez no. No, digo, A ver, no tenía ganas de ir a entrenar, evidentemente, porque lo que le reprochaban era, bueno, tenés que venir, necesitamos líderes positivos. A ver, te lo pongo en estos términos. Lo que voy a decir va a sonar muy antipático. Es imposible que tengan un control sano psicológico porque el deporte de alto rendimiento Ya no es Ya sano. no es insano, Claro. per se. Es decir, cualquier deportista de alto rendimiento se está dañando en pos de conseguir la meta que quiere Claro. conseguir. ¿No es cierto? Pero en lo que tiene que ver con salud, el deporte de alto Perdón, rendimiento hablas rinde de con lo la salud. psíquico y de lo físico también. Obviamente, lo físico y, claro. Hay y lo muchos- psíquico, las dos. No, sí, por eso lo físico y lo psíquico, porque hay muchos deportistas de alto rendimiento que después que dejan de jugar quedan rotos. O sea, Sí, sí, quedan sí. con dolores, con un montón de problemas físicos Y por haber estado, psicológicos. por haber estado tan exigidos. Claro, porque el deporte de alto rendimiento lo que exige es resultado a toda costa. Claro. A costa de Como del dañarte el lugar. cuerpo, dañate la mente, dañate el espíritu, no Me importa acuerdo qué. ¿se acuerdan pero cuando Gago se rompió los ligamentos y pedía que lo venden, que quería seguir jugando Ay, y era qué imposible que podía volver a jugar porque se había roto los ligamentos? Y él quería Bueno, seguir jugando, que lo venden y quería seguir La jugando. anécdota de Diego, que jugó un Con el partido con el tobillo, tobillo así es, totalmente así es. Claro. inundado. Bueno, eso desde el punto de vista de la salud, claramente no es recomendable. Pero desde el punto de vista deportivo, lo pone al sujeto en un lugar de héroe. Y todos queremos ser héroes. El problema con los héroes, que los héroes salvan a todos menos a ellos mismos. Ese siempre es el dilema. Bueno, te agradecemos porque Gracias, para- nada, nos haces pensar un en montón de muchas cosas, cosas. sobre todo en muchas personas que cada uno de nosotros, y en su casa le debe pasar lo mismo, que tiene alrededor, y ahora por ahí lo piensa desde otro lugar y tal vez puede ayudar desde otro lugar. Así Permitime que diga Sí. una última cosa. Todas estas características, todas, absolutamente todas, menos la decisión filosófica, Sí. todas son un error, un simple error. Es decir, que si alguna persona se sintió identificada con esta, piensa lo siguiente. Si este muchacho hubiera fallado en su intento o alguien le hubiera dicho que era un error, hoy lo que a él le pasaba tenía solución. Pero hoy ya no la tiene, porque no podemos volver de la muerte. Entonces, cualquier persona que esté pensando en quitarse la vida, piense que hay algo antes que lo puede ayudar. no sé lo que le está pasando. No sé lo que le está pasando. Lo que sí le puedo garantizar desde el punto de vista profesional es tiene solución. Lo Perfecto. otro no. Muchas gracias. Bueno, Al contrario. gracias.